el auto supremo sobre la prescripción y las preguntas también que ya están en la actividad de grupos en la plataforma Moodle. Como siempre, tienen también su cuestionario que va a estar disponible al final de la clase cuando terminemos el avance. Todavía no está disponible, pero lo que sí está disponible es el foro. Ustedes ya pueden participar en el foro, tienen una lectura de Guillermo Borda y no se olviden que también sus intervenciones en el foro, en la medida en que aporten, en la medida en que enriquezcan la discusión, que los ayuden a pensar, que ayuden a generar un debate sano, respetuoso dentro del foro, pues van a ser bien ponderadas, ¿no? No todas las participaciones del foro son ponderadas con nota. Algunas no tienen ponderación porque son colocadas o son insertadas en la página web después de vencido el plazo. En ese caso, pues el aporte vale, pero ya no está sujeto a calificación. Y en segundo lugar, muchas veces el contenido no es lo suficientemente apropiado y correcto o razonable o bien pensado como para que esté sujeto a alguna ponderación. A veces hay algunos universitarios que simplemente ponen ahí algunas oraciones por ponerlas, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es ver su capacidad de crítica, su criterio, su capacidad para contrarrestar ideas o para pensar o para producirlas, ¿no? Esa es la idea, despertar el razonamiento crítico de ustedes en el foro, ¿no? Entonces, no se olviden, esa actividad también está disponible. Esta sería la penúltima presentación que vamos a tener dentro de esta materia. El día de hoy nos vamos a abocar específicamente a la prescripción. De manera particular, este es el contenido que voy a tratar de desarrollar durante esta y la siguiente clase. No me voy a apurar porque es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas eh, muchos subtemas, tal vez, muchos temas particulares que hay que analizar y es uno de los que más se aplica en la práctica. Los acreedores tienen que tener mucho cuidado con la prescripción, tienen que tener el máximo cuidado y a su vez los deudores lo primero que piensan cuando les van a cobrar es estará prescrito. Por eso esta es una de las principales defensas, una de las principales excepciones que se opone en la vida práctica, ¿no? Entonces vamos a ver la introducción, el concepto, los requisitos generales y los fundamentos el día de hoy. Después, en la siguiente clase, veremos los créditos sujetos a prescripción, las características, cómo se computa la prescripción. Ahí están los subtemas de suspensión e interrupción de la prescripción y después vamos a ver los plazos y los efectos que la prescripción produce. De manera general, cuando estábamos en Derecho Civil 1, en Introducción al Derecho, hemos visto ya esta diferenciación. La prescripción extintiva, que también se denomina prescripción liberatoria, y por otra parte la prescripción adquisitiva, que también es conocida como usucapión. Yo estoy seguro que ustedes ya han estudiado a fondo la prescripción adquisitiva o usucapión, porque es uno de los modos o medios de adquisición de la propiedad que están reconocidos legalmente. Y en el artículo 110 podemos ver modos, medios de adquisición de la propiedad, y ahí está la usucapión, ¿verdad? Que lo que hace es combinar dos cosas. Por un lado, la posesión pacífica de una cosa y por otro lado, el transcurso de un tiempo establecido por el legislador. En todos los casos se necesita de alguna manera que exista transcurso de tiempo, ¿no? Ese es el elemento tal vez común que existe entre la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. Y otro elemento, rasgo común, es que existe inacción, negligencia de parte de quien puede ejercer un derecho. Cuando una persona está poseyendo un terreno, generalmente lo hace sin tener el título de dueño, ¿verdad? Y el verdadero propietario tendría la facultad, tendría la potestad de reivindicar la propiedad, de reivindicar la posesión de ese bien inmueble. Seguramente ustedes han visto en la última parte de Personas y Derechos Reales, han visto estas acciones en defensa de la posesión, acciones en defensa de la propiedad y se han acercado a la acción prototipo de defensa de la propiedad, que es la reivindicación. Entonces, cuando una persona que es titular de un derecho no lo ejerce,
como ven ahí en el cuadro, ahí se vence o se siente en su asiento, ¿no? Como estoy seguro muchos de ustedes ahorita están echados, están en sus camas también, ¿no? Con los audífonos, escuchando la clase, entonces están así, ¿no? Como en esta actitud pasiva que no representa un ejercicio activo de los derechos, ¿no? Entonces, en esos casos se produce la prescripción, sea adquisitiva o sea extintiva, porque en ambos casos hay un titular que no está ejerciendo algún derecho que podría ejercer, ¿no? Y ahí están las regulaciones, especialmente en materia de bienes de la prescripción adquisitiva. 134 del Código Civil que nos habla acerca de la prescripción adquisitiva o la usucapión quinquenal u ordinaria, ¿no? Y hay mucha dificultad en la interpretación de este artículo cuando uno llega ya a la doctrina, dice, ¿cuál es un título idóneo para transferir la propiedad? ¿No? Aquí puede darse tal vez el caso en que una persona ha comprado un bien inmueble, pero por algún motivo, por alguna circunstancia, su título es defectuoso, ¿no? Y no puede inscribirlo en la oficina de derechos reales. Le han vendido, pero no tiene una forma de inscribir ese su título, ese su derecho en la oficina registral en derechos reales, su derecho no se hace público, no es oponible, pero tiene la posesión de la cosa, ¿no? Entonces, para regularizar tal vez su derecho propietario, aunque ahora existen leyes más específicas cuyo análisis también ustedes deben pensar cuando se les presenta un caso de posible regularización de derecho propietario, porque hay normas ahora específicas que regulan esa materia, ¿no? La usucapión decenal o extraordinaria es la que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? La propiedad de un bien inmueble, dice, se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. Entonces, si una persona tiene posesión durante 10 años, también puede adquirir la propiedad, ¿no? Y miren lo que dice: el poseedor de mala fe adquiere por usucapión la propiedad de los bienes muebles mediante la posesión continua por 10 años, ¿no? Entonces, estas son figuras propias del derecho civil que ustedes han estudiado en los derechos reales. Simplemente yo quiero marcar aquí la diferencia, que cuando hablamos de prescripción en materia de derechos reales, nos referimos a un modo de adquirir la propiedad que requiere de dos elementos: posesión y transcurso del tiempo señalado por la ley. Existen varios elementos que ahí se pueden estudiar, ¿verdad? La posesión, que tiene que ser pública, pacífica, continuada, etcétera. No tiene que ser clandestina, secreta, oculta, no tiene que ser viciada, no tiene que tener violencia, ¿verdad? Y el transcurso de los años, que depende en gran medida, o el tiempo necesario para prescribir, que depende en gran medida de la existencia o no de buena fe o de mala fe. Pero en oposición a esa prescripción, tenemos esta otra prescripción que es en realidad liberatoria, que está regulada como un modo de extinción de las obligaciones, ¿no? La prescripción. Ahí en el artículo 351, el numeral 7, podemos encontrar que está nominada como forma, como modo de extinción de las obligaciones. Y lo primero que uno piensa cuando uno es abogado y se está defendiendo es en la prescripción. Lo primero que ustedes tienen que analizar, cualquiera sea el caso que les llegue a las manos, es miren si existe o no prescripción. Es la primera de las excepciones que se puede oponer en estos casos, ¿no? Ahora miren, el artículo 1492 no nos da un concepto, pero sí nos dice cuál es el efecto, nos da la diferencia específica de la prescripción. El género próximo está en el artículo 351, ¿verdad? Modo o medio de extinción de las obligaciones. ¿Y cuál es la diferencia específica? ¿Qué caracteriza? ¿Cuál es la esencia, la naturaleza de este modo de extinguir las obligaciones? En primer lugar, que se presenta, es un modo o medio de extinción de las obligaciones que tiene lugar, que se produce cuando su titular no ejerce sus derechos durante el tiempo que la ley establece. Esa es la diferencia específica. Prescripción, género próximo, modo o medio de extinción de las obligaciones, y la diferencia específica es que se produce frente a la inacción, como respuesta, como sanción, como consecuencia de la inacción, de la pasividad, del no ejercicio del acreedor de su derecho por el tiempo que señala la ley, ¿no? Messineo nos dice: la prescripción es el modo con el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue un derecho por efecto de la falta de su ejercicio. Presupuesto de ella es la inactividad del titular del derecho durante el tiempo que está fijado
por la ley. Cuando ustedes piensen entonces, queridos universitarios, en prescripción, piensen en esa persona que está echada en sus laureles, ¿verdad? Que está en su sofá escuchando la clase de obligaciones, muy cómoda, y que no está ejerciendo su derecho, por ejemplo, de participar, de preguntar, etcétera, ¿no? Es una persona que tiene un derecho, que tiene un crédito, es un acreedor, ¿verdad? Y este acreedor tiene dos facultades, de recibir, y la otra facultad es la de exigir. Entonces, cuando no ejerce esa facultad de exigir a través, ustedes ya saben, de esta curva de agresión patrimonial que hemos aprendido, que les va a servir siempre para interponer medidas precautorias, para realizar medidas preparatorias de la ejecución, y cuando ya estén listos, hacer la ejecución forzosa. Cuando un acreedor no activa esa curva, cuando no da rienda suelta, cuando no avanza con este tipo de acciones orientadas a la satisfacción de su interés, de su derecho, y pasa el tiempo previsto por ley, entonces se produce la extinción. Y si vemos específicamente qué se extingue, una vez más piensen en la estructura de la obligación, ¿verdad? Crédito versus deuda, ¿verdad? El crédito, que está compuesto por recibir y exigir, y la deuda por obligación de cumplir y por responsabilidad en caso de incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se extingue? Se extingue esta acción para exigir. Se extingue esa facultad, esa potestad que tiene el acreedor para exigir. A su vez, en correlativo, en el lado de la deuda, se extingue la responsabilidad por el incumplimiento. Esta obligación, que en algún momento era civil, recuerden la clasificación de las obligaciones, se degenera, decae y se vuelve una obligación de carácter natural. Eso significa que si en algún momento es cumplida voluntariamente por parte del deudor, a pesar de la prescripción, no existe enriquecimiento ilícito, no existe enriquecimiento ilegítimo, porque solamente ha decaído la acción, ha decaído la facultad de exigir y la responsabilidad, pero la deuda existe. El derecho, sustantivamente hablando, esa facultad de recibir, permanece inalterable, solo que ya no se puede exigir coactivamente el cumplimiento forzoso, ¿verdad? Que es el hacer del derecho, el pasar de la palabra a la acción, del decir al hecho, es lo que ya no se puede hacer, ¿no? No se olviden también, queridos universitarios, que una obligación civil es aquella que es jurídicamente exigible, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que una obligación prescrita es una que era civil, que nace civil, con esa facultad de exigir, con responsabilidad por el incumplimiento, pero que por la inacción de su titular y el transcurso del tiempo pierde ese atributo, esa cualidad de ser susceptible de ser ejecutada de manera forzosa. Entonces, eso es la prescripción. Y muchas veces se dice que lo que prescribe no es el derecho en términos sustantivos, ¿verdad? Lo que prescribe es la acción a exigir. Porque ¿qué pasa cuando una obligación natural se cumple? ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones naturales? Acordándonos de aquellas clases. El primer efecto es que el pago se consolida, ¿verdad? Que no existe enriquecimiento ilegítimo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. Existe una causa. Y en segundo lugar, que no se puede pedir la repetición. No puede decir, te pagué, pero estaba prescrito, porque ya cuando se cumple ese pago, se lo considera perfecto, que satisface ya una obligación que, si bien es cierto, no era exigible, no podía ser sujeta o sometida al cumplimiento forzoso, a esa agresión patrimonial de la que hemos venido hablando, pero era una obligación que existía, civil, que se degeneró en natural por efecto de la prescripción. Y aquí, en este concepto de Messineo, ustedes ya ven cuáles son los dos requisitos básicos, esenciales para que exista prescripción. En primer lugar, inacción, inactividad, falta de ejercicio, omisión de ejercicio. Y en segundo lugar, transcurso del tiempo señalado por ley. Ahí la gran diferencia entre prescripción y caducidad, que son primas. Ustedes han escuchado seguramente sobre la caducidad en Derecho Civil 1. Tienen que haber visto Derecho Civil 1, en Derecho Civil 1 la caducidad.
La caducidad es la pérdida de un derecho cuando no se ejercita dentro del tiempo, dentro de la oportunidad, del momento acordado por las partes. En algunos casos por la ley, pero principalmente por las partes. En cambio, la prescripción siempre es regulada por la ley. Está más allá de la libertad contractual, está más allá de la potestad de las partes de definir el contenido. Yo quiero que esto prescriba en 6 meses, por ejemplo. No se puede porque la prescripción en todos los casos es regulada por la ley. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar el día de hoy porque tengo que unirme a otra reunión. Les pido mil disculpas. Estos son los requisitos que tienen que presentarse para que exista prescripción. Primero, transcurso del tiempo previsto por la ley, más inacción del deudor. En cuanto al tiempo transcurso por la ley o transcurso del tiempo previsto por la ley, existen derechos que no son susceptibles de prescripción, especialmente cuando leemos la ley, cuando leemos derecho laboral, seguridad social, vemos de manera puntual, específica, concreta, que existen derechos imprescriptibles. Miren el artículo 48 de sus constituciones, los derechos laborales son imprescriptibles, no se extinguen por efecto del transcurso del tiempo y la inacción del deudor. Son derechos perpetuos, ¿verdad? Y hemos hecho la crítica porque eso rompe el principio de temporalidad de las obligaciones, ¿no? Cuando nosotros somos temporales, imagínense que una obligación laboral se herede, ¿no? Realmente es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? A veces por irnos a un extremo llegamos a cuestiones que ya no son muy razonables, ¿no? Y en segundo lugar, inacción del deudor. Eso significa que tiene que existir la posibilidad de que el deudor actúe, ¿no? Porque no se puede sancionar a alguien que no podía actuar. Y ahí vamos a ligar esta parte con la suspensión e interrupción de la prescripción. En definitiva, con estas dos condiciones o con estos dos requisitos puede operar la prescripción. Tiempo señalado por la ley y en segundo lugar, la inacción. Luego vamos a ver en la siguiente clase qué derechos no son susceptibles de prescripción. Vamos a ver cómo se computa el tiempo para la prescripción, cuándo se suspende y cuándo se interrumpe. Les agradezco su atención. No quiero correr más. Tengo esta otra reunión que les había comentado. Son las 10:10 de la mañana. Ya estoy un poquito tarde, pero no importa. No sé si alguien tiene alguna última pregunta, tal vez, Recording stopped. de que podamos pasar, o mejor, hagamos las preguntas, les pido por favor, directamente a la siguiente clase. Simplemente les pido que podamos